Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 6, dichoso es cualquiera que no sufre tropiezo en mí. Este estudio tiene que ver con tropiezos. Hay muchos textos y mucho que estudiar. La pregunta de Juan, Mateo 11, 2 y 3, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Sin duda Juan estaba recordando lo que él mismo había predicado. Él había dicho, y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan había dicho esto acerca de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Por qué Jesús no había cumplido esa promesa? ¿Eres tú realmente el Mesías o esperamos a otro? Este es Juan el Bautista, con toda sinceridad preguntando. La respuesta de Jesús había de recordar a Juan de la profecía de Isaías 35, versos 4 al 6, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Profecía de Cristo. Obviamente, profecía de Cristo. Juan solamente tuvo que acomodar los hechos de Cristo con la profecía de Isaías acerca del Mesías venidero, y la respuesta a su pregunta sería muy clara. Sí, claramente, él era el Mesías a quien esperaban. Pero si no lo hacía, ok, ya estamos llegando al tema. Si no lo hacía, Cristo le sería como roca de tropiezo. Dios no quiere que nadie se caiga. Segunda de Pedro 3:9, Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan a arrepentimiento para ser salvos. Pero Dios es perfectamente santo y Él está supervisando y dando mandamientos al mundo malvado. ¿Okay? Esto pone delante del hombre un obstáculo de escogimiento. El hombre tiene que tomar una decisión. Es decir, el hombre tiene que humillarse delante de Dios y obedecerle, o de otro modo, si rehúsa hacerlo, entonces ese obstáculo será roca de tropiezo que le hace caer y quebrantarse. Isaías capítulo 8, 14, 15 dice que Dios era piedra para tropezar para las dos casas de Israel. Dice el texto, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel será por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo
y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Y serán apresados. Al rechazar la adoración del único Dios vivo y caer en la idolatría, el pueblo de Israel sería quebrantado por sus enemigos. Es lo que significa esa profecía. Dios era santuario y refugio, lugar de seguridad para los fieles, pero roca de tropiezo para los infieles que rechazaron a Dios y practicaron la idolatría. Bueno, Cristo. Ahora Cristo es roca de tropiezo para mucha gente. Cristo era roca de tropiezo para los judíos. Vemos esto claramente durante su ministerio personal aquí en la tierra. Isaías 28:16, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Estos textos indican que Cristo era roca de tropiezo para el pueblo de Israel, porque ellos querían justificarse por las obras de la ley de Moisés, en lugar de justificarse por el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios. Tropezaron en la piedra de tropiezo y cayeron y fueron quebrantados. Lucas 2:34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Primero a los Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Es roca de tropiezo para la Iglesia Católica, porque enseñan que Cristo no es la cabeza de la Iglesia, o no es la única, sino que la Iglesia misma tiene la autoridad para cambiar el Evangelio de Cristo, y todo aspecto de la Iglesia. Pueden cambiar el culto y la organización y la obra. Tropezaron en la piedra de tropiezo y cayeron. Es roca de tropiezo para los pentecostales, que enseñan que Cristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este error es desastroso para ellos, porque borra la naturaleza y el papel de cada persona de la deidad. Seguramente tropiezan en la piedra de tropiezo y caen. Es roca de tropiezo para los testigos de la atalaya, porque enseñan que Cristo es una mera criatura, una cosa creada, según su propia versión o perversión de las Escrituras, la llamada traducción del Nuevo Mundo. Colosenses 1:16 dice que Cristo es el creador de todas las otras cosas,
es el creador de todas las otras cosas. O sea que Él mismo, según ellos, pura blasfemia, que Él fue creado primero. Tropiezan en la piedra de tropiezo y caen, son quebrantados por blasfemar contra Cristo. Dichoso es cualquiera que no sufre tropiezo en mí. El Evangelio, desde luego, es roca de tropiezo para mucha gente. Miles, millones. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 1, versos 22 al 24, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio es roca de tropiezo para los judíos, aún para muchos hermanos judíos. Como vemos leyendo en el Nuevo Testamento. Porque ellos querían imponer la ley de Moisés no solamente sobre judíos, sino también sobre hermanos gentiles en la iglesia. De esto Pablo habla en la carta a los Gálatas, en capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El evangelio es el poder de Dios y la sabiduría de Dios para los que obedezcan al evangelio. Este es el lenguaje bíblico. Es lenguaje bíblico. Primera Pedro 4:17 habla de obedecer al evangelio. Segunda Tesalonicenses 1:8 habla de obedecer al evangelio. Pero para los que no lo obedecen, Cristo es roca de tropiezo. Y al encontrarse delante de este obstáculo, ¿verdad? ¿Qué harán? O se humillan delante de Dios y el Evangelio, Cristo, se humillan y obedecen, o de otro modo tropiezan y caen y son quebrantados. Las iglesias protestantes e evangélicas no enseñan la obediencia al Evangelio, sino la salvación por la fe sola. Muchos pastores y evangelistas invitan a los pecadores a recibir a Cristo en su corazón, orar la oración del pecador, aceptar a Cristo como su Salvador personal, pero no les explican cómo obedecer al Evangelio que fue predicado por los apóstoles. Y los dejan en las tinieblas, los dejan así en su ignorancia. En fin, les gusta el Evangelio suyo en lugar del Evangelio de Cristo. Pero dichoso es cualquiera que no sufre tropiezo en mí. La fe misma es roca de tropiezo para muchos. Citan, por ejemplo, el texto más conocido, más popular, Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera, será salvo. Entonces agreguen la palabra sola. Creer solamente. Fe sola. Y para desacreditar y rechazar los pasos de obediencia al Evangelio, que es el camino correcto para ser salvos. Pero delante de esta roca de tropiezo, ellos tropiezan, se caen y son quebrantados. Romanos 5, hay Romanos 7, y hay otros textos que atribuyen la salvación a la fe, pero la fe en estos textos es roca de tropiezo para los que tienen su cabeza llena del calvinismo, porque en su enseñanza agregan la palabra sola, diciendo que la salvación es por la fe sola, y de esa manera contradicen muchos textos como Santiago 2, 24 al 26. La teología del calvinismo consta de 5 puntos principales. Habla del pecado original, hablan de que Adán, cuando él pecó, entonces tuvo cambio de naturaleza y tenía naturaleza caída, y luego todos sus descendientes nacen habiendo heredado el pecado de Adán. Pura mentira del diablo. Y luego, entonces, ¿quiénes pueden ser salvos? Bueno, Dios escoge. Arbitrariamente e incondicionalmente, Dios, todos son pecadores, todos son condenados. Pero Dios ha escogido incondicionalmente, ha elegido a los que serán salvos y los no serán reprobados. Y no toman en cuenta la obediencia al Evangelio. No saben lo que es eso. Y luego todavía son pecadores, son elegidos, según el calvinismo, son elegidos, pero todavía son pecadores. Entonces, Cristo muere, pero solamente muere por los elegidos. Otra mentira del diablo. Contradice muchos textos. Cristo murió por todos, pero dice el calvinismo que murió por los elegidos. Y todavía son pecadores. Número 4. El Espíritu Santo toca el corazón de los elegidos para que puedan creer y amar a Dios y todo eso. Y número 5, no pueden caer de la gracia. Una lista, una cadena de enseñanzas falsas. Y todos los que llegan a ese asunto caen, tropiezan y son quebrantados. Muy bien, entonces, las obras, la palabra obras es otra roca de tropiezo para muchos. Los que enseñan la salvación por la fe sola se basan mucho en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Enfatizan mucho, no por obras, para que nadie se gloríe. Tropiezan en la palabra obras, porque tienen la cabeza llena del calvinismo, que enseña que el hombre nace totalmente depravado, él no puede hacer nada para salvarse, y su profundo prejuicio no les permite ver que Pablo está hablando de las obras que nosotros hubiéramos hecho en el mundo.
Esto es Tito capítulo 3, verso 5, texto que explica claramente las obras que no salvan. Son las obras, las buenas obras que la gente hace. La gente que no conoce a Cristo, no sabe, no conoce el Evangelio. Simplemente son buena gente y hacen muchas buenas obras. Y dice Pablo, eso no les salva. Las obras que hubiéramos hecho allá en el mundo no salvan. Solamente el Evangelio de Cristo. Cristo murió en la cruz para salvarnos. Tenemos que humillarnos delante de Él, obedecer al Evangelio y luego ser cristianos, miembros de la iglesia de Cristo y luego perseverar en las enseñanzas de Cristo. Muy bien, recuerden, por favor, apunten. Si no tienen este texto en mente, Tito, capítulo 3, del 4 al 8. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros los hombres, entonces nos salvó. ¿Cómo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pues la gente, desde luego, la gente ayuda a sus vecinos, hace buenas obras, ayuda al pobre y al necesitado y hace muchas buenas obras. Todos hacen buenas obras, pero esas obras no salvan. Son las obras que dice Pablo no salvan, sino el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio que tenemos que obedecer. Muy bien, el bautismo es roca de tropiezo para mucha gente. Llegan a este punto, llegan a este obstáculo de escogimiento. ¿Qué hará con el bautismo? ¿Qué haremos con el bautismo? Bueno, Marcos 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Así de simple. Hechos 2, 37, 38. ¿Qué haremos? Arrepentidos, bautícese para perdón de pecados. Uno cree en Cristo y se arrepiente y confiesa a Cristo y es bautizado, sumergido en agua para el perdón de pecados. Es salvo, es perdonado, es justificado. Y es hijo de Dios, tiene comunión con Dios. Es cuestión de que ahora el cristiano persevera fiel toda la vida hasta el fin. Romanos 6, 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es roca de tropiezo para los que enseñan que el bautismo no es esencial, no es necesario. Dicen fe sola, bautismo no. Ellos tropiezan sobre esta roca, se caen y se quedan quebrantados. Qué tragedia, qué lástima. La enseñanza de Pablo y los apóstoles es sumamente sencillo. La gente no entiende el Evangelio porque llevan lentes del calvinismo. Llevan lentes del calvinismo y no pueden leer a Romanos y otras cartas sin concluir erróneamente acerca de la obediencia al Evangelio. La iglesia es roca de tropiezo para muchos. Jesús dice en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Ok. Hechos 20, 28, la iglesia de Dios que Él compró con su sangre. La iglesia de Cristo. Él la edificó.
y Él la compró con su sangre. Y luego el apóstol Pablo y otros describen a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el reino de Cristo, como la esposa de Cristo, así claramente indicando esa relación entre Cristo y su pueblo. Y los que rechazan eso tropiezan sobre la roca en la iglesia. Muchos tropiezan sobre el culto de la iglesia. El culto de las iglesias principalmente es obvio que es para entretenimiento. Es obvio. Se nota como que están aplaudiendo y dando patadas con los pies y brincando y todo. Toda, toda clase de manifestación de gusto, como en el teatro, como en el cine, con bandas y orquestas y toda clase de entretenimiento. Eso no es Biblia, eso no es el culto de la iglesia. La Biblia dice claramente en varios textos cantar alabanzas a Dios, enseñar, exhortar con himnos espirituales. Pero muchos llegan a ese tema y tropiezan. No, hay que tener instrumentos y hay que tener toda la bulla de entretenimiento. La iglesia es roca de tropiezo para mucha gente. Su culto, su organización, su obra, todo lo que la Biblia revela acerca del propósito de la iglesia. Muy bien, voy a terminar porque es lo que he explicado es muy claro, muy sencillo y para que veamos el peligro, el gran peligro de tropezar sobre la roca de tropiezo, simplemente por no humillarse delante de Dios, humillarse delante del Evangelio de Cristo, humillarse delante de la gracia de Dios y la cruz de Calvario que nos salva. Muchas gracias por acompañarme en ese estudio. Y ese estudio muy largo, y aquí lo tengo, estoy leyendo, pero falta, yo con todo gusto se lo mando. Si quiere el sermón entero, yo se lo mando, nada más me manda un email a mi nombre, Wayne Partain, número 1, @gmail. Muchas gracias por escuchar este estudio y que el Señor le ayude en el estudio de su palabra. Gracias.